Hola a todos. La crónica negra española ha sido un ámbito muy explotado siempre por la televisión de este país. Así que, obviamente, no nos íbamos a quedar atrás ante el fenómeno viral que ha experimentado el género True Crime, algo que ha ocurrido de forma paralela al auge de las plataformas de streaming. La realidad, sin filtrar, es tan compleja y está tan cargada de cuestiones que es entendible el interés que existe por adaptarla y el interés que existe por consumirla. Pero casualmente, pues esa realidad que resulta atractiva al espectador es siempre la más morbosa. Y ahí entran películas como la que vamos a tratar hoy, que no es otra que La Viuda Negra, el nuevo estreno español de Netflix. La Viuda Negra trata una historia real ocurrida en Valencia en el año 2017, lo que me lleva a pensar si ha pasado el tiempo suficiente como para tratar algo así de forma más o menos respetuosa. Y antes de meternos con lo que ya viene siendo la serie, me gustaría saber qué opináis vosotros, como espectadores, del hecho de ficcionar sucesos tan escabrosos. ¿Creéis que es legítimo o que más bien depende del tono y el punto de vista que adopte la serie? Me gustaría que opinaseis en los comentarios y lo debatiésemos porque es una curiosidad genuina que yo tengo. Vamos al lío. Voy a intentar no hacer spoilers, pero al ser un hecho real y al ir la película directamente al bulto, quizás me resulte posiblemente algo difícil. Así que, si no la habéis visto aún, pues cortad y si queréis, nos vemos después. Vale, ¿de qué va entonces La Viuda Negra? Pues es simplemente un crimen real en el que María Jesús, una joven enfermera de Valencia, tan cristiana como adúltera, se queda viuda porque a su marido lo acuchillan en un parking. Es entonces cuando hay una investigación policial que no tarda demasiado en empezar a sospechar de ella. La Viuda Negra está dirigida por Carlos Sedes, viejo conocido de la ficción española y que conviene resaltar en relación con esta nueva producción que es el encargado de El caso Asunta, una serie que no estaba nada mal y que, sabiendo esto, pues ya podéis imaginar por dónde va a ir la cosa. La película se divide en 3 partes. 4, si me apuras. Primero está la trama policíaca. Segundo, la trama de la viuda. Tercero, la trama de uno de los amantes de ella. Y podríamos meter una cuarta que es donde ya confluye todo. Ahora vamos a ir desglosando todo esto con más calma. Primero de todo, dejar claro que la película tiene una idea fijada y es la de no usar bajo ningún concepto el asesinato como un juego detectivesco entre la ficción y el espectador. El objetivo no es averiguar quién es el asesino, porque eso es algo que se sabe, o al menos mínimo se intuye desde el principio. Quiero decir, la película se llama La Viuda Negra. No hay mucho margen de sorpresa. Y en cuanto se desarrollan un poco los hechos, ya sabes más o menos qué es lo que pasó. La peli se interesa más bien en buscar los porqués. Lo más llamativo, digamos, es dilucidar por qué se llevó a cabo un asesinato que no tenía mucha razón de ser, dentro ya, obviamente, de lo atroz que es un asesinato por sí mismo. Así que entonces, para eso, tenemos a Eva, un agente de policía que se encarga del caso y que tarda bastante poco en darse cuenta de que algo, pues, no cuadra. Lo cual tampoco hace falta ser demasiado listo, porque detrás de todo esto no hay grandes mentes maestras, y eso es algo que podemos observar claramente en los audios de WhatsApp reales que cuelan en un punto determinado de la película. El hecho de que se incrusten audios del suceso real, audios que mandaban las mismas personas implicadas, sí que me hace darle más vueltas al debate que os planteaba antes. Meter parte de una realidad escabrosa en la ficción ya cambia por completo el acercamiento por parte de esa ficción a esa realidad. Porque ahí ya sí creo que tendríamos más vía libre para juzgar moralmente lo que pretende al darle esa capa más morbosa. Y habría que juzgarlo, pues, obviamente desde 2 vertientes. Primero, desde dentro de la propia ficción, que yo esto lo considero como un atajo para
comprender mejor a los personajes sin darle muchas más vueltas, algo un tanto tramposo y sin más. Y segundo, desde ya fuera de ella, que ahí la percepción personal de cada uno ya tiene muchísima más presencia y es algo más subjetivo si cabe. Yo no sabría decir con certeza qué me parece lo de airear todo eso en una película de una forma tan de primera mano. Si esa parte hubiese pasado por un proceso de ficcionalización, tendría más claro que no habría problema. Y ahora, pues, tengo ahí esa duda que sí que me recorre un poco. Pero eso que es muy difícil juzgar moralmente una peli. Hay demasiados puntos de vista que tratar y no acabaríamos nunca. Lo que sí me hace tener fe en que sus creadores verdaderamente quieren huir del morbo es el hecho de no mostrar en pantalla el momento más importante, que es el del asesinato. Ahí sí que creo que hay un cierto respeto por la víctima. Intentando ya dejar de lado un poco el hecho en sí, creo que el principal problema de la peli es que los porqués están muy claros desde el mismo principio y no hay ningún fondo ni ningún tipo de discurso rescatable. Aparte de, claro, no haber espacio para la sorpresa porque el mismo suceso real no da para eso. En la trama de la viuda no hay nada más allá de lo meramente aparente. No existe reflexión alguna sobre la maldad o, si me apura, sobre las estupideces que puede cometer el ser humano esperando sepa Dios qué. La historia es simplemente algo que ocurre sin la intromisión de su creador, lo cual no es ni bueno ni malo en sí mismo. Todo depende de los ojos de quien le dé al play. A mí, particularmente, ver algo solo por conocer unos hechos sin una reflexión de por medio es algo que no me motiva. Siguiendo con la trama de la viuda y con la de su amante, pues tenemos a Ivana Baquero, que si os suena de algo es porque es la niña de El laberinto del fauno. Y la tenemos aquí haciendo un papel que a priori parece tener una gran carga, una gran complejidad moral, pero que simplemente queda retratada como la mala manipuladora y totalmente odiosa. Y diréis que claro, que obviamente no hay otra forma de retratar a alguien así. Y vale, estamos de acuerdo, claro, pero si la historia real es tan absolutamente maniquea y falta de aristas, ¿por qué ese interés por llevarla a la pantalla? Me surgen muchas preguntas que son estrictamente extracinematográficas, pero es que es inevitable dada la propia naturaleza de la peli. Luego también pues tenemos a Tristán Ulloa haciendo un papelón espectacular como amante pagafantas en esa tercera trama que os comentaba antes y que nos hace odiar aún más a la protagonista. Y el odiar a la prota creo que es la principal motivación que encuentra el espectador para engancharse a la trama, porque la peli nos hace querer y nos hace ansiar que le den su merecido. Estas dos tramas se unen pronto y se vuelven el núcleo central de la película, el cual no consigue escapar a las comparaciones con un telefilm dominguero de sobremesa de Antena 3, sinceramente. Y ciertamente, pues no hay donde hurgar demasiado en las motivaciones pasionales de ambos. Así que, cuando más elevada está la Viuda Negra es con su trama policial, pero por la única razón de que la agente de policía es Carmen Machi. Y cualquier momento en el que aparezca Carmen Machi es mejor que cualquier momento en el que no aparezca. Lo malo es que su personaje va desapareciendo intermitentemente de la historia. Y finalmente, cuando ya todas las tramas confluyen en una, que sería la cuarta que he mencionado antes, la peli se acaba, dejándote un regusto raro, por lo que termina quedando, globalmente, una propuesta vacía y regurgitada, por ese maniqueísmo que decía antes, que claramente está forzado por lo que fue la propia historia real y que pesa en demasía a la hora de adaptarla. Y al final empiezan los créditos, la quitas y no has reflexionado ni por un segundo sobre qué peculiaridades de nuestra sociedad han llevado a semejante suceso. Y mira que había por ahí un comentario sobre el peso de la religión, pero tampoco se permite incidir en eso. Y quizás sea que el hecho de contar historias así, sin invitar a la reflexión, no digo que sea una de las causas, porque eso sería una exageración absoluta, pero evitar llevarte hacia un pensamiento por entregarte algo
totalmente en crudo, puede que sea uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos como sociedad. Así que eso, puede que el mayor error de la peli sea ajeno a la propia peli en sí, y es el de contar una historia real, sin trampa ni cartón, carente de aristas y de profundidad psicológica. Y que, además, ya dentro de la peli, la planificación se limita a poner la cámara y narrar de la forma más primaria posible. Y puede que esta elección sea para servir como defensa ante posibles críticas que la acusen de morbosa. Y voy a decir una cosa sin que sirva de precedente. Creo que esta historia debería haber sido una serie, o al menos parece que en algún punto de su desarrollo iba a ser una serie. Que vale, que la historia carece del componente sorpresa necesario como para extenderla por ese lado. Pero con un mayor peso dramático y un mayor estudio psicológico podría haber quedado una serie bastante resultona. Y sin embargo ha quedado una peli más, que pasará a engrosar el apartado True Crime de la plataforma. No dudo que vaya a gustar a los fans más acérrimos de este género y fijo que va a alcanzar el top número 1 de la plataforma, pero a mí me parece que es algo sin más.